Bueno, pues estamos ya. Buenos días a todos. Antes de empezar, informaros que después de la ponencia va a haber un pequeño descanso, así que quedaros hasta el final, ¿vale? Bueno, pues aquí a mi lado tengo a Vanessa Martínez. Ella es logopeda y es directora del Centro de Especialidades Sanitarias Educativas de Zaragoza. También ha trabajado como logopeda en el Gabinete Oír y Entender de Zaragoza y en el Hospital San Juan de Dios y como técnico audioprotesista. Ha escrito un libro, La doctora de las letras, con un argumento peculiar que trata de una historia de familia para familias, además de una herramienta para profesionales dedicados al desarrollo del lenguaje. Y bueno, Vanessa nos va a exponer un caso sobre el síndrome de Noonan y bueno, cuando quieras. No. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Es para mí también un honor, un placer, muy agradecida a Silvia, a Begoña, a Aitor, que contarán con mi presencia para estar hoy aquí y hablar de este caso, de esta niña que primeramente me emociona como logopeda, ¿no? Como una terapeuta que ha ayudado al crecimiento y al desarrollo de esta niña, y luego me emociono pues porque es una niña con la que, bueno, es mi alma. La niña se llama Alma, pero es que es mi alma. Bueno, estoy emocionada porque ha sido una niña que he trabajado durante 4 años con ella y hoy puedo sentir la gran emoción de haberle dado el alta, ¿vale? Y quiero compartirlo con vosotros. ¿Qué es el síndrome de Noonan? Ahora hablaremos de ello. Vamos a ir pasando un poquito. ¿Dónde puedo ir pasando? Tampoco tenía mucha referencia, bueno, aquí os presento un poquito, ¿no? De dónde vengo, quién soy, qué es lo que hago y continúo en la pelea, ¿no? Todavía en ello. Ahora tengo una dedicación plena y total a mi centro propio, que llevo 22 años luchando con él, donde desarrollo, trabajo patologías de todos los ámbitos de neurodesarrollo infantil, tanto a nivel clínico como a nivel educativo, ¿vale? Es un centro privado multidisciplinar donde tenemos pues nutrición, psicología, terapia ocupacional, tenemos, colaboramos con fisioterapeutas y un área educativa en la que tenemos psicopedagogos, maestros de audición y lenguaje, de educación especial, y hacemos todo el acompañamiento de desarrollo educativo con estos niños. Bueno, sin más, tu enfermedad no es tu identidad y tu química no es tu carácter, según Pastor Rick Warren. Comenzamos un poquito a explicar qué es el síndrome de Noonan, ¿vale? El síndrome de Noonan es un trastorno genético que afecta múltiples aspectos del desarrollo, pero incluido el lenguaje, ¿no? Que es donde yo me voy a centrar un poquito más en estas técnicas. Está causado por mutaciones de varios genes. El más importante es el PTP-N11, que hay más de 50% de posibilidades de este síndrome. Este síndrome es muy característico de las manchas café con leche que salen durante el neurodesarrollo de estos niños, salen por todo el cuerpecito, ¿vale? Otra de las mutaciones de este gen es el SOX1, el RAF1 y el CRAS, ¿vale? En menor medida. Todas afectan de una mayor o menor medida, a nivel más severo o menos severo, al desarrollo y al crecimiento de estos niños, ¿vale? La suerte que tuvimos con esta niña fue su detección precoz. Esta niña vino a mí con tan solo 2 añitos. ¿Vale? Es muy difícil hacer estudios genéticos, entre otras cosas por el coste tan abrumador que tienen, ¿no? En este caso tuvimos la gran suerte del descubrimiento a muy temprana edad y sobre todo la reacción de la familia, a la que estoy eternamente agradecida, de localizarme cuanto antes para comenzar cuanto antes esta terapia. Bueno, en cuanto a lo que a mí me compete, pues ¿qué es el síndrome de Noonan para mí, ¿no? Que es, pues realmente es un problema en el neurodesarrollo del lenguaje, que afecta a un retraso del desarrollo del lenguaje,
Que los problemas de lenguaje más frecuentes en estos niños, vamos a ver un poquito, del síndrome de Noonan varían según la afectación. Sí que he de decir que esta niña, aparte que la afectación no era muy severa, también fue cogida muy a tiempo. La intervención precoz hizo que esa afectación fuese muchísimo menor. Algunos de los aspectos relacionados que incluyen en este síndrome son la dificultad en la comprensión oral, la dificultad en la expresión, problemas en cuanto a la articulación de los fonemas. También hay una anomalía en la estructura oral. Son pacientes que ya tienen un fenotipo y unos rasgos fenotípicos muy característicos, pues tienen las cejas más separadas, tienen el paladar ojival más hendido, tienen la musculatura orofacial muy hipotónica, pero algún músculo lo tienen muy contraído. Luego son niños que tienen también el maxilofacial muy estrechito, ¿vale? Que posteriormente necesitarán intervención. Algunos presentan problemas motores, como es la disartria, y en algunos hay un procesamiento dificultoso en la audición, porque son niños que tienen el conducto auditivo muy estenosado, muy estrechito, ¿vale? Y entonces tienen dificultades en discriminación auditiva. Y en algunos se presenta también un retraso cognitivo. Estos papás vinieron muy preocupados a la consulta cuando descubrieron que su hija tenía algo raro, un síndrome llamado Noonan, que no sabían qué hacer, y había muy poca investigación, no he encontrado datos científicos al respecto en intervención logopédica para trabajar con esta paciente. Entonces fue un poquito la bibliografía también personal que pude trabajar con ella y ir descubriéndonos el día a día, ella y yo, y con todo mi equipo, ¿no? Y el respaldo de todos los profesionales que tengo hoy en día conmigo para poder trabajar con esta niña. Lo importante, ¿vale?, es que reciban la evaluación temprana, que el apoyo necesario sea tanto en área de lenguaje como en todas las áreas para mejorar, y en mi caso desarrollar las competencias comunicativas y las competencias de habilidad social con otros niños era fundamental, ¿vale? De hecho, la mayor inquietud que tenían los papás era: ¿pero hablará? Digo, te lo prometo. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé, pero te lo prometo que hablará. ¿De qué manera? Pues ahora lo veréis. Ha sido fantástico el trabajo con esta niña. También tranquilizar a la familia. En estos momentos era crucial para ellos, ¿no? Saber que había profesionales que podíamos estar desarrollando a estos niños. El lenguaje de estos niños era fundamental para ellos. Vamos a trabajar un poquito con Alma, mi Alma, y vamos a trabajar con esta niña. Vais a ver un poquito. Primero lo que hicimos es recoger, ¿no?, esa historia clínica, la detección de los signos de alarma de esta niña, hacer su historia clínica, la exploración clínica por mi parte, todos los informes clínicos que aportaron, exploración física de esta niña y todas esas valoraciones, escalas, tipo, cribado, que ahora os comentaré, porque con 2 añitos que no hablaba absolutamente nada, pues era hacer esas valoraciones, esos test tan arduos, de difícil tarea, ¿vale? Pero bueno, fuimos a ello. Vamos a ver paso a paso cómo fuimos trabajando con esta niña. Primeramente hicimos una entrevista inicial, con ella comencé a trabajar el 29 de septiembre del 2020, ¿vale? Llevamos 4 años de tratamiento actualmente. Ella vino con tan solo 2 añitos a la clínica. Aparentemente el parto vaginal a las 39 semanas fue normal. La prueba de Apgar tuvo un resultado 9/10, correcto, más que normal. El habla, pues a estos 2 años pronunciaba escasos bisílabos y pronunciaba palabras muy puntuales pero sin intención comunicativa. Y presentaba esas manchas que os he comentado, café con leche, mayores de unos 5 milímetros. Tampoco era muy... el síndrome de Noonan también se confunde mucho con el síndrome de Leopard, ¿vale? El síndrome de Leopard son estos niños manchas de leopardo, ¿vale?, que salen, que están con manchitas por todo el cuerpo. El Noonan es como más sutil, tienen manchitas, pero llamaron la atención de estos papás. Afortunadamente fueron a investigar. El desarrollo motor es ligeramente por debajo de la edad cronológica. Ya os he comentado que son niños como muy espásticos, muy blanditos, con la musculatura un poco atrofiada.
Tras la observación directa vimos el perímetro cefálico era dentro de la normalidad, 52,6 centímetros, no tenía sin asimetrías en el llanto, había una sedestación normal y ella comenzó a caminar dentro de la edad normal, había manipulación de objetos dentro de la normalidad, jugando en el gabinete con ella, su oculomotricidad era normal, atendía a su nombre, respondía correctamente, señalaba objetos con 2 años y decía alguna palabra intencionada con claridad, ¿vale? Recuerdo que decía agua y mamá, papá o ven o dame, que para nosotros eso ya es importante. En este caso sí que aportaron un diagnóstico genético de todas las pruebas realizadas y había una mutación C1403 PTP y EHR en el 468.000 de Missense, que es una heterocigosis AD patogénica, ¿vale? No soy genetista, lo que me viene a decir es que tiene una afectación en el gen PTPN11, denominado y conocido como enfermedad rara, síndrome de Noonan, y ahí es donde vamos a trabajar. ¿Dónde vamos a trabajar? No en esto, sino en la sintomatología que presenta la niña, ¿vale? Y para ello pasamos a hacer pruebas diagnósticas, como os comento, algunas estandarizadas y otras de simple observación, porque con 2 añitos la niña nos podía resolver pocas evaluaciones. Algunas de las escalas que comenzamos a trabajar y a pasar en test estandarizados con ellas fueron pues la escala de desarrollo comunicativo de Bloch, que evalúa el lenguaje en niños pequeñitos, identifica retrasos de comprensión y de expresión en el lenguaje. No pudimos hacer los percentiles correctos pues porque nos faltaba mucha respuesta por su parte. Índices de procesos auditivos, que es el IPA, pues íbamos pasando pequeños trocitos en los que la niña podía colaborar. Evaluar habilidades de procesamiento auditivo y detectar esos problemas auditivos que ya eran más que evidentes en cuanto a discriminación auditiva, memoria auditiva y procesamiento de la información. Hicimos también la prueba oral de Navarra, PLON, donde se medía el desarrollo del lenguaje oral de 3 a 6 años, un poquito más tarde, donde evaluaba las áreas fonológica, la semántica, morfosintaxis y pragmática y permitiendo detectar retrasos del lenguaje. Un poco aquí buscábamos el neurodesarrollo, ¿no? ¿A qué edad teníamos, si había mucho desfase cronológico con respecto a niños de su edad o estaba dentro de los niveles correctos, ¿no? Ya a los 3 años había más respuesta y pudimos pasar a un test estandarizado para tener un poquito más de datos. Luego el Boston Learning, lo que hacíamos es evaluar un poco el vocabulario expresivo, como ya se expresaba, pero como os comento tenía muy poquito vocabulario, teníamos poquita evaluación al respecto con esta niña. La Battelle Deployment Inventory, que es la batería Battelle, lo que hacemos es, desde el nacimiento hasta los 7 años, evalúa varias intervenciones, varias áreas de intervención, como es el lenguaje, en el área del desarrollo, y trabajamos áreas también social, motora. Es un test que se va pasando a la familia principalmente y vamos haciendo una escala de valores de qué es lo que la niña puede hacer, ¿no? En este caso íbamos dentro de la normalidad siempre que hacíamos este test. Y luego el registro fonológico fonético inducido, que son unas imágenes que le íbamos pasando a la niña para ver qué partes del lenguaje estaban afectadas, cuánto vocabulario conocía la niña y qué fonemas estaban alterados. Las pruebas no estandarizadas que hacíamos eran test fonético-fonológico, era una serie de imágenes, que ahora veréis, íbamos pasando imágenes a ver qué fonemas estaban alterados, qué problemas de articulación tenía a nivel fonológico y qué palabras era capaz de decir y cuáles no y el por qué. En cuanto a la discriminación auditiva, pues por ejemplo había veces que le decíamos termómetro y hacía momento. Termómetro, decía mómetro. Esa es la discriminación auditiva. La niña entendía la palabra, la escuchaba con las últimas sílabas y a la hora de recomponer la palabra no había discriminado las 2 primeras sílabas de termómetro y hacía mémetro y entonces repetía la sílaba intermedia. Entonces lo que teníamos que hacer era repetición sílaba a sílaba de termómetro.
termómetro, y ella iba asociando la discriminación auditiva sílaba a sílaba y recomponiendo la palabra hasta que podía reproducirla. Todo con juegos, asociación con otros, intentamos entrar en esa habilidad con ella. Bueno, y aquí tenemos a Alma trabajando. Soy yo. ¿Pero cómo me vas a hacer? Ahí, sí. Mírame. Ah, mírame bien, ¿eh? ¿Se escucha bien? Si me haces sonriendo. No se escuchó. Pongo carita sonriendo. Espera. ¿Pero qué es eso? Soy yo. ¿Pero cómo me vas a hacer? Mírame. Ah. No. Si ponemos el micro, ¿Pero qué es eso? de ahí está todo subido. Sí, está todo. ¿Pero qué es eso? No es el posible más. ¿Pero qué es eso? Soy yo. ¿Pero cómo me vas a hacer? ¿Dónde la empujamos? ¿Pero qué es eso? Soy yo. ¿Pero cómo me vas a hacer? Mírame. Bueno, está a tope el ¿Pero volumen. qué es eso? Soy yo. ¿Pero cómo me vas a hacer? Mírame. Ah. Bueno, ahí estamos trabajando a través de Si me haces el sonriendo dibujo. o triste. Pongo carita sonriente o carita triste. A ver qué carita le pones. ¿En serio esa soy yo? Muy buena pinta, ¿sí? Pero ponme algo de pelo, ¿no? Ahora te lo voy a hacer. Ah, vale. Encima me habla con recochineo. Ahora te lo voy a hacer. No, Muy me estás graciosa. dejando de ir. Súper. Me encanta, ¿eh? Contar las puntas. Bueno, con esto he querido traer los dos dibujos de Alma, el que me hizo tan solo 2 añitos cuando nos conocimos, al poquito de conocernos. Llevan celo porque los tengo pegados en la pared de la consulta. Esta es Alma y Vanessa con sus super corazones que me hacía con 2 añitos, que es una monada. Y esta fue hace 2 meses cuando la llamé a revisión del caso, que ya me hizo Alma y Vanessa con 2 corazones, y esta supuestamente soy yo. Como habéis visto en el vídeo que le dije, a ver qué boca me vas a poner, carita triste o carita sonriente, decidió no ponerme carita, ni triste ni sonriente ese día. Muy graciosa. Con ello trabajábamos a través de pintar el lenguaje, y ya yo le iba diciendo de qué color pintas, qué vas a dibujar, qué estás haciendo, y ella me iba haciendo expresión oral de aquello que iba escribiendo. Del mismo modo íbamos trabajando los trazos en grafomotricidad fina, y también íbamos trabajando un poquito esa verborrea de qué es lo que quieres exponerme, ¿vale? Al mismo modo, en clínicas no estandarizadas, lo que valoré fue toda la exploración estomatognática, pues cómo es la funcionalidad de todos los músculos, toda la funcionalidad orofacial, orofaringea que tiene esta niña, que al un principio sí que tuvimos problemas deglutorios, tuvimos problemas también masticatorios, tuvimos problemas en la movilidad lingual que dificultaba del mismo modo la articulación de los fonemas, pero del mismo modo dificultaba también la deglución y masticación de esta niña. Entonces estuve trabajando mucho en todo el aparato estomatognático, en toda la musculatura orofacial. Me ha encantado escuchar a Paula. La exploración en patrones respiratorios fue también muy incorrecta, era una niña que se fatigaba mucho. Yo siempre, antes de trabajar el lenguaje, trabajo la respiración, lo cual me ha encantado, porque siempre digo que un coche no anda sin gasolina como una niña no habla sin aire.
Entonces hay que implantar siempre la intervención respiratoria previa a cualquier intervención del lenguaje. Y con esa niña trabajé mucho en camilla y trabajamos mucho la expansión diafragmática y la capacidad y la cantidad respiratoria para que pudiéramos trabajar con ella el lenguaje. Con esa niña hice pues varios recursos y adaptaciones a este caso clínico. Como os he comentado, no había ninguna información al respecto, no encontraba ninguna bibliografía que haya trabajado con este tipo de casos, entonces fue un día a día y un descubrimiento de adaptaciones, ¿vale? La primera intervención logopédica que hice con ella pues es el desarrollo de articulación y la respiración, como os he comentado, previo a empezar el habla. Trabajé también conjuntamente la respiración con esta niña para ampliar la adquisición de esos fonemas más soplados, como son la S, la F, la Z. Somos conscientes para hacer una S o una Z. Previamente tengo que tener una buena base respiratoria para esa niña, era fundamental. La GJ, la L y luego posteriormente ya más avanzado pues trabajamos sinfones y R, L, que siempre me dice la gente, ay, la R, digo, bueno, pues es que la R hasta los 5 añitos tenemos tiempo, pero bueno, la conseguí, ahora veréis que es tremenda. Adquirir las sílabas directas, adquirir las inversas y trabadas, con esta niña fue fundamental. Iniciar y controlar esa fuerza de soplo para hacer, como os he comentado, esa coordinación fono-articulatoria y fono-respiratoria fue fundamental. Otros objetivos de desarrollo que tuve con esta niña fue tanto en la articulación como a nivel respiratorio. Vimos un poquito con el espejo. Si tenía hipernasalidad por las dos narinas nasales o tenía alguna obstruida. En este caso sí que pudimos ver, y no sé si se aprecia en la foto, ¿vale?, que en el área izquierda sí que tiene un poquito de obstrucción nasal, ¿vale?, que trabajamos mucho con ella hasta conseguir una asimetría en las dos narinas, porque como habéis oído tiene una voz como muy nasalizada todavía y estoy trabajando un poquito más en ello. En cuanto a discriminación y racionamiento verbal, pues trabajamos muchas capacidades de atención, trabajamos mucho a través del juego, en construcciones morfosintácticas y pragmáticas a través pues, de una casita, con una casita como habéis visto en la foto anterior, con una casita de Playmobil. Hicimos mucho juego con ella, juego indirecto para trabajar tanto la pragmática, el uso del lenguaje, como construcciones morfosintácticas, de oraciones, de sintaxis, y trabajar un poquito con ella pues todo ese discurso narrativo. Vamos a ver ahora. Reloj. Gota de agua. Bien, Boca. bien, Casa. genial, Flor. bien, Luna. fenomenal. Muffin. Así, un pastel. Muffin. Muffin, pastel no, que ahora ya no son pasteles, somos muffins. Pantalones pequeños. Fenomenal. Y ahora vamos a hacer frases. ¿Qué es lo que ves? Coche. Dime una frase con el coche. ¿Te va rápido? El coche va rápido. ¿Vale? Una frase con... El río. Venga, dime una frase con el río, cariño. El río tiene corriente. Bien. El río tiene corriente, dice la niña. Círculo. Es un sol. Puede ser un círculo amarillo. El sol da calor. El sol da calor. Estrellas. Las estrellas se ven por la noche. Genial, chaca. Súper. Bien, ahora vamos a hacer otro trabajo, ¿vale? Esto ya está. Este primer trabajo era una baraja, como habéis visto de imágenes, trabajo mucho con fotoimagen, son conocidos también como lotos fonéticos. Nosotros además tenemos en Zaragoza, donde vengo, Arasac, que tiene un banco de imágenes, de fotoimágenes de lotos fonéticos muy interesantes, pero me gusta más trabajar con la imagen real, ¿no?, de las cosas. Entonces tengo unas fotoimágenes en las cuales siempre pues decimos lo que es para trabajarla a nivel fonético, campo semántico,
para trabajar el tema vocabulario, hacemos una construcción de frase para trabajar la morfosintaxis, hacemos también una explicación de qué es lo que ves, para trabajar también el discurso narrativo y la pragmática del lenguaje, y luego trabajo un poquito también, como vais a ver ahora, en comprensión, asociación de imágenes por campo semántico o por colores o por formas, partes del cuerpo, vais a ver ahora un poquito por categoría semántica. Para ello trabajo para asociar, ¿no?, y adquirir, como os comentaba, y relacionar a nivel curricular pues animales, hábitats, transportes, vivienda, partes del cuerpo, asociar un poquito el lenguaje. Voy a explicarte Vais a ver. un ejercicio nuevo, ¿vale? Esto es un instrumento musical, ¿vale?, que se llama trompeta, saxofón. Saxofón. Esto es un animal que se llama cerdo, cerdo. Este es un transporte, que es un barco. Esto es una prenda de vestir, que es vestido, vestido. Esto es un utensilio que se llama peine, cepillo de pelo. peine, Sí. Y esto es un juguete, que es una muñeca, Vale. Yo te voy a dar estas cartas ahora y tienes que ordenarlo según la categoría. Venga, eso es un peine. Muy bien. ¿Qué son? toallas, Toallas. Eso es un marioneta, juguete. Una, cabra, que es un animal, animal. Muy bien. Eso es triciclo, que es un juguete. juguete, Un, coche, que es un medio de transporte. ¿Eh? un osito, Un osito, que es un juguete. violín, Violín. Y el violín es un instrumento, instrumento musical. Muy bien. Esto es Vaca. una vaca, que es un... animal, Nos faltan prendas de vestir. Es una guitarra, guitarra. oveja, Oveja. Que es un animal, animal. Y esto es un... gorro, Y es una prenda, prenda de vestir. Claro, que lo estamos haciendo genial. Claro, la verdad es que llena de gran orgullo y satisfacción, ¿no?, tener una niña de 2 años que venía sin hablar y que ahora pues haga categorías semánticas, ¿no?, y vocabulario a ese nivel, y habéis visto la pronunciación de instrumentos, ¿no?, por ejemplo. Es muy halagador. En cuanto a otras técnicas clínicas que empleé con esta niña, pues de investigación propia, de lanzarse a la piscina y probar a ver si mejoraba, ayudaba o podría colaborar, ¿no?, en el desarrollo del lenguaje de esta niña, fue el vendaje neuromuscular taping, que ahora veremos, la electroestimulación, que trabajo con ella en algunos pacientes, pero probé con Alma a ver qué tal y funcionó bastante bien. Las técnicas neuromusculares más palpatorias, pues de manipulación a nivel neuromuscular, las técnicas masticatorias y devolutorias que había implantado con pacientes neurológicos de disfagia para trabajar, como os he comentado un poquito al principio, pues el babeo que había y el tema de la deglución, electroterapia para la motricidad y la psicomotricidad orofacial más pasiva, que fue haciendo en casa para mejorar esa musculatura, como os comentaba, que estaba un poco débil y hipotónica. Ejercicios de rehabilitación neuromuscular que mandan a casa, tipo, antes eran conocidas como praxias, ¿no? Ahora las praxias parece que ya no está en uso o desuso esa palabra, y entonces pues trabajamos más con ejercicios a nivel pasivo, pero no deja de ser para trabajar esa neuromuscular. ¿Qué trabajamos con ella? Pues sobre todo abertura y cierre de la boca, lentamente, movimientos laterales de mandíbula, succión para beber líquidos como agua, batido, porque como os comentaba tenía mucho babeo cuando llegó a la clínica, entonces se le desparramaban todos los líquidos, y con ello pues inicié también la chupar caramelos, trozos de hielo y alguna cosita así masticatoria. Sí que es verdad que me encuentro hoy en día en consulta que a los niños les da gominolas,
para masticar, no se les da chicles, no se les da chupachus, piruletas, entonces esa motricidad orofacial en general los niños la están perdiendo. ¿Sabes? Yo muchas veces digo, ¿por qué no les das un chicle? Ay, que es muy pequeño, digo, ¿por? Y si se lo traga, digo, tú no te tragaste un chicle pequeño y aquí estás, nos hemos tragado todos chicles, todos. Entonces dale un chicle para que movilice esa musculatura, dale un chupachus para que movilice esa lengua, ¿vale? Dale una gominola para que haga masticatorios. Ahora mismo, a ver, no todos los días ni a todas horas, tampoco vamos, pero ahora mismo incluso llevo una pelea tremenda con el tema de la disfagia, incluso en centros geriátricos, con darle a los niños y a los ancianos todo blandito. Es mucho peor de trabajar la musculatura facial con un pan Bimbo que con un pan seco. Pruébenlo en su casa. Entonces yo siempre le decía a esta familia, dale chicles, dale caramelos y dales un bocadillo de pan con jamón, que mastique, movilice la lengua, movilice todos los músculos orofaciales y que eso nos va a ayudar a ejercitar toda esta musculatura neuromuscular para facilitar también a nivel articulatorio, fonatorio y otras funciones, ¿no?, del aparato estomatosmático. La musculatura, el taping o vendaje neuromuscular es más pasivo. Esto yo se lo ponía a la niña y ella podía marchar a su casa, enseñaba a las familias cómo hacerlo a la noche, porque claro, ir al día siguiente al colegio con todo esto marcado con pegatinas por toda la cara, pues los niños era como, ¿qué te ha pasado? Ay, no le ha pasado nada, estamos haciendo terapia, ¿no? Entonces yo enseñaba un poquito a la familia a hacer este tipo de taping, el sellado labial, para fortalecer y favorecer a la hora del babeo. Trabajaba un poquito el reducir el babeo a nivel de los mentonianos, trabajaba también todo lo que era la laringe y tráquea para reducir ese babeo, como os comenté, y estas técnicas a veces venían a última hora de la tarde a la consulta, yo se las ponía y marchaban a casa, entonces ya dormía con ellas y a la mañana siguiente las quitábamos y luego ya empecé a instruir a la familia para que lo pudieran hacer ellos, ¿vale? Otras para disminuir todo ese tono muscular en masticadores o para favorecerlo en este caso, disminuir también los masticadores o favorecerlos y trabajar también toda esa musculatura de maseteros, bucinadores, los cigomáticos para fortalecer a la hora tanto para la masticatoria y para la deglución como para la articulación de fonemas. ¿Veis? Aquí tenemos los masticadores, los cigomáticos, está trabajando también los masticadores y el bucinador cigomático mayor y el menor para la movilidad del labio y movilidad también a la hora articulatoria de los fonemas, para que esa paciente tenga más tonicidad en los músculos de la cara. ¿Veis? Colocamos un poquito de taping para trabajar el mentoniano y hacer el control de babeo. En este caso ya está controlado el babeo, pero cuando está más chiquitita tenemos que colocar un poquito de vendaje neuromuscular en la zona de los mentonianos para poder controlar todo lo que da la deglución. No había movilidad laríngea también en esta paciente, lo cual las secreciones eran muy costosas para trabajar con ella. La laringe estaba como muy cogida también por el esternocleido, había contracturas y ahí tuve que trabajar con técnica neuromuscular y luego todo lo que era el mentoniano y lo que era todo el hipogloso estaba muy contraído, por lo tanto la movilidad lingual era muy costosa para esta niña, entonces tuve que trabajar estas técnicas previo a que la niña hable, también era importante, ¿no? Pero si no teníamos todas las estructuras orofaciales y bucoorales correctas no podríamos trabajar con esta niña. Estamos trabajando la contracción del masetero, el cigomático mayor y la inserción del bucinador para tonificar la musculatura. ¿Qué hacíamos con esta niña trabajando todo tanto el masetero y todos los cigomáticos? Era una niña que hablaba así, no era capaz de pronunciar ni articular palabras, la E o la I no podía hacerla. Entonces si yo no estiraba bien toda esta musculatura y trabajaba con ella, era una niña que se le podía mostrar hablar así con ella, o sea, no trabajaba, no tenía nada de articulación y tampoco tenía movilidad labial, ¿vale? Del mismo modo implanté la electroterapia por investigación propia, nadie porque me dijera nadie, ¿sabes?
y trabajamos esos pequeños músculos, ¿no? Orales y orofaciales para trabajar esa contracción a nivel más interno, ¿no? Que tanto con la palpación como con el taping o vendaje neuromuscular no accedía, ¿no? Y a través de la electroterapia sí que movilizaba ciertos músculos que yo era incapaz a nivel manual y era sometido a mayor entrenamiento. Funcionó muy bien con ella, todo hay que decirlo, que la electroterapia, así una niña tan pequeñita a nivel de ponerle parchecitos en la cara y que haga corrientes, fue muy bien. Le gustaba y te decía, dame esos masajitos. Muy maja. Bueno, pues comentaros ya, para ir terminando el caso, que los avances en la comunicación esta niña habéis podido comprobarlos. En este campo fue notario a corto plazo, lo relacionado tanto a imitación de sonidos como repetición de palabras, a nivel comprensivo y a nivel cognitivo hubo mucho avance. La elaboración de estructuras del lenguaje espontáneo, ya venía y me contaba cosas del colegio, que le habían sucedido el fin de semana, con quién había estado, experiencias. La mejoría fue evidente tanto en el aumento léxico como en estructuras gramaticales, también a nivel de errores fonéticos, que ya solo queda un poquito de la R, pero ya vais a ver que está trabajada y mejoró considerablemente. Actualmente el 31 del 1 del 2024 causa alta esta niña, ya puedo decir, estás perfecta, no necesitas más, nada más que venir a verme de cuando en cuando, y le hago revisiones periódicas, a excepción del fonema R, que el otro día, por ejemplo, estuvo estupenda, ya lo habéis visto con instrumento y no hubo más que decir, ¿sabes? Y ahora de cuando en cuando viene a vernos. Sí que la familia ha sido un encanto, ha sido maravillosa. Decir también que ha sido una familia muy constante. O sea, la intervención fue muy temprana, desde los 2 años, pero ha sido muy constante la familia, no ha faltado jamás al tratamiento, ni en verano, que a veces nos toman a los logopedas como una extraescolar más, llega junio, desaparecen, llega septiembre, aparece como un curso escolar, a cualquier terapeuta os pasará, y esta familia no hizo jamás descansos en periodos estivales, y fue muy constante y muy consciente de que teníamos que trabajar con esta niña y sacarla adelante. Por lo tanto, hoy podemos festejar que ya estaba de alta. Y uno de los principales problemas que tenía esta familia o inquietud era llegar a ser una niña normal. Totalmente. Es más, yo me atrevía a decirles muchas veces que sepas que llegará un momento que estará muy por encima de la edad cronológica y curricular. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que un niño sea considerado al lado de tu hija normal, que ninguno somos normales, pero no se haya trabajado con él, tendrá unas carencias y unas faltas curriculares que tu hija no va a tener. Porque cuando otro niño no está aprendiendo los colores, nosotros ya se los estamos enseñando a la tuya. Cuando los niños no están con los colores, nosotros ya se lo estamos enseñando. Entonces, yo igual no he visto una avestruz nunca, tu hija sí, porque yo se lo he enseñado. Entonces, hay aumento por encima de edades pedagógicamente, cronológicamente y curriculares. Había desfase, pero lo hemos ido nivelando incluso a nuestro favor. Entonces, tras el alta, ¿qué recomendamos a la familia? Pues las principales recomendaciones que hicimos a esta familia fueron seguir fomentando esa expresión oral. Yo les recomiendo a ella y a todas las familias llevarle a teatros, a cuentacuentos, a parques, a visitas culturales, a hablar con la familia, a hablar con el vecino, a los parques, interacción social que se ha perdido muchísima desde el COVID aún más, lo que estamos viendo hoy aquí, ¿no? Pues que la gente nos hemos acomodado más a estar en casa y que no lo traigan a casa, pero claro, esa relación, interacción social con nosotros, esa comunicación con nosotros se está perdiendo incluso en estas edades, Ojo que los niños están sufriendo cada vez más problemas de lenguaje, no es así, Silvia, te lo estarás encontrando, pero es por la interacción social muchas veces. Nosotros éramos niños más de calle, les digo a los papás. Entonces, más conciencia fonológica. Muchas veces les digo a los papás, tienes que hablarle lento, claro, que te vea los ojos, la boca, la mímica, y repetirle sílaba a sílaba, helicóptero. Ahora repite conmigo, helicóptero. Digo, es así de sencillo. Digo, parece que le estamos diciendo al niño, eres tonto, pero no es verdad. Si todos escuchamos ahora a un chino, a un inglés o a un francés hablar, no nos enteramos nadie de nada. Si lo lentifican, alguna palabra cogemos.
Entonces es muy importante hablarle a los niños lentos y con esa mímica orofacial muy, muy marcada. La estructura sintáctica, la oración cortada, discurso narrativo, hablar mucho con los niños, interactuar con ellos, campos semánticos, que a veces siempre nos quedamos en los básicos, ¿sabes? Pero hay que ir más allá. Luego motricidad orofacial, es muy importante jugar con ellos, con la boca, con la lengua, hacer muecas. Luego la movilidad lingual, como os comentaba, darle a masticar, a chupar caramelos y a trabajar un poquito con ese bocadillo de jamón duro, que esté duro. ¿Y os acordáis de las abuelitas que nos daban los, ¿cómo se llamaban? Los panecillos estos duros. ¿Cómo le llamáis por aquí? Los bastoncillos esos, colines, ¿no? Los colines le llamamos nosotros, que estaba allí el niño en el carro royendo el colín toda la mañana. Pues ahora eso no se ve, ¿vale? Que iniciamos los grafemas. Una de la preocupación que tengo ahora con Alma, y por eso les hago venir a revisiones constantes a nivel curricular, es que la primera fase fue de inicio al habla, la segunda fase es de perfeccionamiento del lenguaje o de afianzamiento del lenguaje y desarrollo de las estructuras del lenguaje, y ahora la tercera fase es de inicio a la lectoescritura, ¿vale? Tanto a nivel grafomotor como a nivel comprensivo y expresivo de la narrativa del discurso, que es otra tercera fase en la cual yo tengo que estar muy atenta de esta niña y voy a revisar constantemente. Por eso comento ahí el inicio de grafemas, ¿no? De a ver cómo escribe. ¿Ya habéis visto? Que de momento lo tenemos salvado. Aquí escribe Alma en minúscula y Vanessa en minúscula, y se atreve incluso a dibujarlo. Muy bien, pues tras los resultados de alta, ¿sabes? Hemos cumplido con ese programa inicial logopédico, tanto en articulación, tanto en análisis, síntesis, hemos mejorado todas las estructuras y ha mejorado tanto en expresión como en comprensión y toda esa habilidad. Y fomentamos totalmente la habilidad social, no calla ni debajo del agua, me dice la familia. Otros resultados a raíz del lenguaje, claro, porque el lenguaje es vamos a hablar, pero con el lenguaje además desarrollamos otras áreas y colaboramos en otras técnicas que sobre todo con terapeutas ocupacionales estamos muy afín con ellos, y sobre todo fisioterapia, bueno, en todas las disciplinas interdisciplinares estamos siempre muy unidos, pero hemos fomentado que prestemos atención, que sea una niña que sea más extrovertida, porque ya no se desinhibe a esa enfermedad o a ese síndrome que la marca un poquito, pero en este caso no es así. Ese interés por expresar todas sus emociones, la expresión correcta de sus formas gestuales, toda la observación, cambiar de actividad constantemente, es muy curiosa, le encanta, y luego esa necesidad de relación afectiva con otros, porque hemos trabajado tanto el lenguaje que ahora ella tiene la necesidad de hablar en el lenguaje con otros niños, ¿vale? Y tampoco esa distracción, que ahora hay mucho niño más con el déficit de atención, hiperactividad, estas cosas, pues ella ha estado muy instruida en el trabajo, y entonces es una niña que se pone mucho en el desarrollo. Y hasta aquí, mi niña Alma. Gracias. Quería comentar que este es el libro que ha comentado la compañera, ¿vale? Es un libro que he editado recientemente, la primera edición ya está casi agotada, pasamos a la segunda, y entonces es La doctora de las letras, es un libro de familia. La protagonista Marina es una niña con síndrome, con necesidades educativas especiales, que sufre una cardiopatía, y entonces sus hermanos, que es Martín de 6 añitos y Mateo de 12, junto a sus papás desarrollan el abecedario emocional, de la A a la Z, con palabras emocionales, la A de amor, la B de beso, la C de caricias, y así se van haciendo palabras, frases y mini relatos y cuentos hasta llegar al final con la historia familiar. Este regalo es para crear. Perfecto, gracias. Una cosita, vamos a hacer ahora el descanso y luego, como bien ha dicho mi compañera, luego vamos a hacer las preguntas. Entonces, lo único, si alguien se tiene que marchar y está interesado en cualquier cosa, por favor, que no lo tenéis unos folios, que nos hagan la pregunta y nosotros luego se lo hacemos. Y como está grabado, luego se va a colgar en las redes sociales, lo vais a poder ver las respuestas, ¿vale? Gracias. Pues
Pues nada, perfecto. Ya no lo tengo que decir, así que os podéis ir al descanso.